Ok, muy bien chicos, vamos a continuar con eso viendo de conflictos. Vamos a hablar de diferentes tipos de conflictos. Ahora vamos a ver conflictos pero en creencias. Hay diferentes conceptos acerca de Dios y no sé quién, no sé cuándo, pero pusieron nombres que va con eso. Cuando gente cree en diferentes cosas de Dios. Y es importante entender eso. Um, no tiene que tener un conocimiento tan profundo de todos los detalles, pero necesitamos entender un poco, porque cuando está hablando con alguien y ellos creen diferente o ellos dicen algo que es diferente de lo que usted cree como cristiano, pero a veces no sabe por qué o cómo llegaron a esa conclusión. Cosas como evolución, uno más o menos entiende que pues solo están tratando de negar a Dios. Pero hay otras creencias con grupos que creen en Dios o dioses, entonces va a ayudarle a tener un concepto de cómo funciona eso. Entonces, espero que ya tiene el hoja, si no necesita tenerlo, quizás imprimirlo o tenerlo donde puede verlo durante esa lección que está ahí en Classroom de los diferentes sistemas del mundo que expliquen a Dios, diferentes sistemas del mundo que explican a Dios. Esta va a ser como la hoja. Voy a mencionar algunas cosas de eso y después voy a darle como el resumen de cómo vamos a ir con eso. De hecho, lo voy a hacer antes. Voy a darle unas fechas de cómo vamos a hacer con esas tareas. Entonces, le voy a dar de un solo para comenzar como las tareas de cómo va a ir en esas fechas. Entonces, va a tener una tarea, todo va a ir algo vinculado del mismo estudio que vamos a ver. Entonces, vamos a ver 9 diferentes sistemas del mundo que explican a Dios. Y voy a decirlo, pues, lo que es lo que nosotros creemos. Lo que yo creo y lo que usted probablemente debe creer. Okay. Entonces, con eso, yo quiero que use un versículo de mínimo de uno por cada sección, son 9, de mostrar de la Biblia. Por ejemplo, uno de los conceptos de las creencias es ateísmo, que ese cree que no hay Dios. Que necesitamos ver un versículo que va con eso, quizás donde la Biblia dice, necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Entonces, algo que va a ir, un versículo que va a ir tomando el lado contrario de eso, o si es algo que creemos, entonces que un versículo que va comprobando eso. Hay cientos y cientos de opciones. Puede usar Google y todo eso para investigar eso. Yo creo que le va a ayudar. Entonces, por cada uno de esas creencias de su tarea, lo que va a entregar el martes 18, va a entregar la tarea donde hay mínimo 9 versículos, máximo 15 versículos, que va un versículo por cada una de esas cosas mencionando. De 8 sería un versículo que menciona por qué no creemos eso, porque la Biblia menciona algo al contrario, y con lo que sí creemos, entonces un versículo que va apoyando eso. No es complicado esa tarea, pero yo creo que va a ser útil. Y como ustedes saben, yo no estoy interesado en darle tarea para que quede ocupados. Yo estoy interesado en darle tarea que requiere que piense, que aprenda y que va a ser útil en su futuro. Y ese va a ser. Entonces, ese es para el martes 18. Para el jueves 20, yo quiero que mande una, una descripción de esas cosas. Yo voy a mencionarlos. Pero yo quiero que investigue, que usted estudie qué significa y de presentar qué son. No tiene que presentarlo como usted lo cree, pero por ejemplo, ateísmo, ellos creen eso, vienen de este lado, las voces fuertes son eso, ¿ok? Entonces se observe en diferentes partes del mundo. Entonces que va a dar una presentación, ojo, va a dar una presentación en video, algo parecido como estoy haciendo ahorita, algo poco formal, en video, usted con todas sus notas, no es un examen, es algo que yo quiero que ayude a explicar a sus compañeros.
cada uno va a agarrar diferente. Yo voy a asignarlos, el listado se lo voy a dar. Entonces no tiene que elegir ni nada, solo es por usar la palabra suerte, lo que le cae. Entonces yo quiero que investigue eso según lo que yo le asigno, y con eso usted va a presentarlo a sus compañeros, a mí, a sus compañeros, de que, por ejemplo, ateísmo es una creencia que no hay Dios. Entonces yo voy a dar el resumen de eso hoy. Lo que yo quiero es que investigue más, que prepare entre 5 7 minutos, no menos de 5, no más de 7. Hay que prepararse. Preparar entre 5 y 7 minutos, bien preparado. Su nota, esa es su actividad entregadora. Su nota va a ser de su participación y de su preparación. Si usted sube y no sabe qué decir y no tiene notas y termina en 2 minutos, no, eso no vale. Entonces, mide el tiempo, mandármelo cuando ya está bien hecho, entre 5 y 7 minutos de video. Así como yo estoy haciendo, poner su teléfono en algo, ya construyeron su cosa de teléfono, encuentra algo donde ponerlo, y con todas sus notas puede buscar en sitios de web, tener lugares ahí, y va explicando qué es lo que ellos creen. Entonces son 2 cosas que estoy mencionando ahorita. La tarea, que es para martes 18, que es de los versículos, que va qué dice la Biblia de esas creencias. Y le vamos a usar el mismo estudio y vamos a llevarlo un paso más, y después usted va a explicar según el tema que yo le doy. Entonces, ese creo que va a ser útil para todos. Lo que voy a hacer con esos videos, me va a mandar los videos a mí. Puede mandarlo por WhatsApp, por Messenger, por Classroom, la forma que usted quiere mandarlo, hacerlo llegar donde mí completo, y yo lo recibo, ¿ok? Entonces después yo voy a unir esos videos, y vamos a tener eso como la siguiente clase, cada quien aprendiendo de los otros. Solo es nosotros. Voy a ponerlo no listado el video en YouTube, o sea que nadie puede verlo, solo nosotros, y con el enlace. Entonces este va a ser algo útil para cada uno de ustedes. Dice, pero estoy incómodo con eso, y yo entiendo eso. Por eso que lo estoy poniendo eso como su actividad, porque le va a servir, le va a ser útil de tener que estudiarlo, de tener la confianza de poder presentarlo a sus compañeros y hacerlo bien, porque ojo, sus compañeros van a aprender de eso, lo que usted presente, ¿okay? Porque cada uno va a estar con su cosa. Entonces es importante de hacer un buen trabajo para que nosotros todos podamos aprender de esos sistemas. Yo quizás puedo un poco de esos, pero no es conocimiento común. Entonces hay que investigar, hay que estudiar. Dudo que va a pasar menos de 2 horas preparando para eso. Okay. Otra vez, mi propósito no es que sea ocupado, mi propósito es que aprende en eso y que comparte lo que aprendió, y ese va a llevarlo a niveles de aprendizaje mucho más arriba, ¿okay? Entonces, si hay una duda de eso, hable conmigo, mándame un mensaje quizás por WhatsApp, porque eso es lo más, estoy más rápido en responder a eso que en Classroom. Entonces, hacer su pregunta, y yo con gusto le ayudo para que lo haga muy muy bien. Ese es algo que sí pesa de nota, la tarea pesa, la actividad pesa, y yo quiero que esté bien hecho. Están casi terminando el 2º año de bachillerato. Necesita hacer su mejor, ¿okay? Yo no acepto menos, ¿okay? Creo que está bastante claro eso. Mire mis ojos, yo estoy en serio, ¿okay? Entonces eso va a ser algo que le va a servir y le va a ser útil, pero tiene que hacer el esfuerzo. Entonces yo recomiendo tomar notas, esa misma lista que está allí en Classroom, pero recomiendo de tomar notas para ayudarle que quede un poco con eso. Entonces vamos a ver, no están necesariamente en algún orden específico, pero vamos a ver primero deísmo. ¿Qué cree deísmo? Deísmo, Dios es creador, pero no el que mantiene el universo. Dios no interactúa con el hombre. Dios existe, pero no podemos tener una relación personal con Él. Eso es lo que cree ese sistema de deísmo. Entonces,
En algunas partes estamos de acuerdo. Ellos creen que Dios es creador. Nosotros creemos eso también. Pero ellos creen que como alguien que hizo mi camisa, hizo la camisa y ya se va. Entonces ya no tiene nada de ver con eso después. Está a saber qué pasa después de eso. Entonces está como desconectado, que no hay una forma de tener una relación personal con él. Obviamente no hay razón de orar, no hay razón de estudiar más la palabra, porque ¿y para qué? No puede conocerlo mejor. El concepto ahí hay conceptos buenos que puede aprender de un creador Dios, de lo que Él hizo hace tanto tiempo, pero no es que le cambia algo para nosotros hoy en día. Obviamente tenemos problemas con eso. Otra vez, la razón que estamos estudiando esos diferentes tipos de ismos es porque queremos saber un poco de dónde vienen otras personas. Cuando tiene conceptos erróneos, nosotros quizás vamos a reconocerlo de erróneo, pero no saber por qué. Entonces, eso va a ayudarnos de tener un concepto de dónde vienen esos pensamientos. Y después de hacer ese estudio, vamos a poder identificar pensamientos raros y poder hasta ayudar a personas que quizás no saben por dónde llevan los pensamientos que están diciendo. Segundo, vamos a ver ateísmo. Ateísmo cree que no hay Dios. No es una creencia que Dios no existe, sino que no hay Dios. La palabra ateísmo, teísmo se trata con Dios, es el estudio de Dios. Cuando pongan el a en frente de la palabra, es en contra de, ¿okay? Entonces es lo opuesto. Entonces eso no es gente diciendo, es que yo no creo que existe un Dios. No es eso ateísmo. Ateísmo es yo creo que Dios no es real. Yo creo que Dios no existe. No es una creencia de no saber de lo que hay por allá. Es una creencia de ser seguro que algo que igual no puede comprobar, de que no hay un Dios. Entonces nosotros creemos que sí hay un Dios, ellos dicen que no hay Dios, no puede ser posible que exista un Dios. Ellos son anti-Dios, entonces ellos creen que es seguro que Dios no existe. Es obviamente una posición muy peligrosa y tiene que ver cómo explicar creación, cómo explicar el obvio diseño que encontramos. Es difícil de esa posición, pero hay gente que hace eso. Generalmente, para que sepa, son gente muy educados, pero muchas veces había un momento que sí creyeron en Dios, cambiaron su posición en eso cuando ellos quedaron decepcionados. Quizás alguien murió, quizás algo mal pasó, un hijo murió, diferentes cosas así. Entonces generalmente hay un punto específico que dejaron de creer en Dios y comenzaron a creer contra Dios, porque no es que dejaron de creer en Dios, ahora se creen contra Dios y que es imposible que Dios existe. Ese es ateísmo. El siguiente, agnosticismo. Esa es una palabra rara. Y en Cojutepeque tenemos un como instituto de agnosticismo. Es algo en la calle Vieja, allí por arribita de donde está la gasolinera. Entonces tiene como una clínica, un lugar que vende repuestos de carros, valeros, cosas así. Y hay un lugar que estudian y enseñan agnosticismo. Y eso es algo que a reconocer que va a decir, wow, yo no sabía que eso estaba aquí en Cojute. Entonces, dice agnosticismo, si Dios existe, no lo podemos conocer. No hay un conocimiento absoluto de Dios. Esa es la posición de un escéptico al borde de ateísmo. Es muy parecido a ateísmo, pero ellos dicen, mire, si será que existe un ser supremo, si hay un Dios, es algo lejos, no podemos conocer eso, mucho menos está interesado en nuestras vidas. Lo que hago, lo hago por mi persona, porque no tengo a quien rendir cuentas. Entonces, obviamente, tenemos varios problemas con ese tipo de concepto.
tiene también panteísmo. Panteísmo. Ellos creen en panteísmo, que solamente hay una sustancia en el universo, Dios. Dios está en todo, todo es Dios. Entonces, esa gente a veces va a encontrarlos ahí en las montañas y están haciendo adoración a los árboles, a las piedras. Entonces, la piedra es Dios, la montaña es Dios, las nubes son Dios. Y Dios es todo y todo es Dios. Entonces, no puede hacer algo, otra cosa especialmente de naturaleza, porque puede ser que está lastimando a Dios, porque Dios es el árbol, Dios es el conejo, Dios es todo eso. Entonces está matando una parte de Dios y mata un árbol. Creencias raras. Entonces es importante entender la diferencia. Dios hizo todo, pero Dios es separado de su creación. ¿Okay? Igual que la persona que hizo mi camisa es separado de la camisa. Yo no sé ni de qué país es, pero la persona lo hizo y ya lo mandó en el sistema para que iba a ser vendido y en algún momento llegó a donde vi. Entonces, esa persona ya no tiene nada que ver con esa camisa. De la misma forma, Dios es separado de su creación, lo hizo, Él es pendiente de nosotros, Él sabe todo, incluso de nuestros pensamientos, pero ya no es parte de la creación que Él hizo. Entonces hizo la creación de reflejar su gloria y glorificar a Él, pero la creación no es lo mismo del Creador. Politeísmo. Politeísmo es la creencia en muchos dioses. Esa palabra poli significa muchos, entonces otra vez teísmo trata con eso de Dios. Entonces muchos dioses. Eso es muy común en lugares como India. En India tiene más de... el número que viene a la mente es más de 6,000, pero he escuchado números mucho más altos que eso. Pero quizás de los más fuertes tiene más de 6,000 dioses que ellos adoran. Entonces, si va a India y predica de Jesús, se predica de la salvación por medio de Jesús y el Dios todopoderoso, ellos lo toman como el otro Dios entre tantos. Entonces, literalmente tienen lugares en sus casas donde tienen todos los dioses allí y ellos adoran a ellos. Hay gente en India que están muriendo de hambre, literalmente. Y hay vacas en abundancia, pero por todos los lados, más de lo que tenemos perros aquí. Pero la cosa es que ellos creen que la vaca es un dios, entonces no tocan la vaca. Entonces literalmente hay gente que dejan sus niños morir de hambre, mientras que tiene vacas gordas caminando en las calles. Esa sí mentira. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tienen un concepto equivocado. Ellos creen en muchos dioses. Y en todos esos dioses tienen muchas cosas que tratan de hacer para agradar a cada uno. Simplemente no funciona así. Es erróneo ese pensamiento. Ese es politeísmo. Otro es triteísmo. Triteísmo. Esa creencia es que hay 3 dioses. Ese es el cargo a los tritarianos. A veces creen que Dios del Antiguo Testamento es Dios Jehová, Dios del Nuevo Testamento es Dios Jesús, Dios después del Nuevo Testamento es Dios Espíritu Santo. Pero ese no es correcto, no son 3 dioses, son un solo Dios en uno. Hay 3 partes. A veces uso el ejemplo de un triángulo y quiero que le pongan sus notas ahorita. Dibujar un triángulo ahí en su cuaderno. Entonces, quizás no va a ser un triángulo perfecto, pero esa es la idea, ¿ok? Un triángulo y poner en un punto Padre, poner en otro punto Jesús y poner en otro punto Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, tiene un triángulo. El triángulo tiene 3 líneas, tiene 3 esquinas, tiene 3 puntos, por decirlo así, pero es un solo triángulo, ¿ok? Igual Dios tiene 3 partes, pero es un solo Dios. No hay otra cosa que podemos comparar con eso. Es algo único por Él y nosotros queremos comparar todo en la vida. En eso no tenemos comparación,
pero esa es la más cerca que podemos, mejor ejemplo que yo conozco, quizás de decir que ese es un solo Dios, un solo triángulo. Si quita cualquier parte de eso, ya no es un triángulo. Entonces necesita los tres, pero tiene diferentes funciones. Entonces es un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero es un solo Dios que hace todo, pero son tres personas que hace un Dios. Entonces es importante de ver eso, aunque es concepto básicamente imposible de comprender por completo, ¿okay? Entonces no son tres dioses, sino un solo Dios. Entonces esa es la creencia de triteísmo, que son tres. La palabra tri obviamente es de la raíz de tres, entonces tres dioses, pero es un solo Dios. Hay otro que es dualismo. Obviamente la palabra dua viene de ser de dos. Dualismo es ese concepto que hay dos dioses que son igualmente poderosos, que compiten por el control del universo. Entonces ese es donde tiene Dios y Satanás. A veces se encuentra esa idea en las películas donde tiene un ángel aquí que está diciendo de hacer lo bueno y un ángel en rojo que parece errado aquí diciéndole hacer lo malo. Tiene esas dos fuerzas en competencia uno con otro tratando de ver y al final están hasta como peleando unos con otros. No es así. El diablo, el Satanás es poderoso, pero es limitado en su poder. Podemos ir al libro de Job y ver eso. Dios puso límites, pues él tuvo que rendir cuentas a Dios. Dios puso límites en lo que él podría hacer a Job, a su familia. Entonces, leer el Apocalipsis, vamos a ver que Dios con solo su palabra va a destruir a todo el ejército que el diablo va a levantar contra Dios y va a echarlo en el lago de fuego al final. Entonces no es como una gran lucha de quién es mayor. Dios es mayor. Entonces no hay pregunta de eso. No es ese concepto de que están peleando, sino que el diablo tratando de destruir a Dios. Dios en cualquier momento podría hacerlo, dejar de existir, pero no lo va a hacer. Él ya tiene un plan que va a hacer con el diablo y nos hizo saber. Y el diablo también sabe. ¿Okay? Después tiene teísmo. Teísmo. Entonces es solo la palabra teísmo, no tiene nada enfrente de eso. Y ese dice que hay un Dios, no lo puede conocer íntimamente. La diferencia entre el teísmo y el deísmo es que en el deísmo Dios es visto como un espectador, un observador. En deísmo Dios es participante. Un teísta cree en Dios, ve su obra, pero está perdido. Ellos creen que no pueden conocer a Dios, que sí, hay un Dios que participa, pero no es un Dios que nosotros podemos conocer, acercar a Él, de recibir. Entonces ellos son perdidos. Los demonios creen en Dios y creen en un solo Dios. Y va a ver eso varias veces en la historia de Jesús, que los demonios lo reconocieron, quién eran. Pero eso no significa que ellos van al cielo. ¿Okay? Entonces hay gente, los que creen en teísmo, que hay un Dios pero no puede estar cerca con él, no puede conocerlo, esa es una posición en la cual no hay salvación. Todas esas posiciones no hay salvación. Y ya vamos al número 9. Dice, mire pastor, ¿y qué creemos nosotros? Buena pregunta. Monoteísmo, número 9. La palabra mono, obviamente viene de la palabra uno. Monoteísmo. La creencia en un Dios. Esta creencia es compartida con el judaísmo, cristianismo y el islam. ¿Okay? Entonces, los judíos tienen conceptos muy equivocados acerca de Dios y la Biblia. Y los islam o musulmanes, ellos tienen conceptos muy equivocados acerca de quién es su Dios, pero tiene ese concepto que hay un solo Dios. Entonces, en sí creemos parecido en el sistema de creencia.
pero igual es importante de identificar quién es ese Dios. Entonces eso es lo que los cristianos, lo que creemos, monoteísmo. Hay un solo Dios, lo podemos conocer personalmente, lo podemos ver su interacción de una forma como milagrosa y también escondida. Podría ser ver la mano de Dios. Podemos verlo real, podemos verlo responder a oraciones, y aunque no es algo que podemos observar a Él físicamente, podemos ver su obra, su mano, podemos observar su creación. Entonces creemos que Él hizo todo, Él todavía está pendiente, Él sabe todo, Él ama a cada persona, Él hizo a todos con el propósito de adorar a Él. Es un concepto de Dios muy específico, ese es monoteísmo, eso es lo que nosotros creemos. Entonces, hay quizás más, esos serían los 9 sistemas más grandes, más comunes. Los otros sería básicamente una rama de ese mismo sistema, ¿okay? Podríamos tomar más tiempo hablando de todo eso, pero lo vamos a hacer de otra forma, como le dije. Ustedes van a ir explicando más de eso, su trasfondo, dónde comenzó a ser popular, quién quizás fue la persona que hizo famoso eso, o alguien que era una voz grande cuando comenzó a ser popular ese concepto. Entonces va a estudiar uno según el listado que vamos a dar, y ese es suyo. Entonces creo que a 2 personas va a tocar el mismo tema. Pero estudiarlo aparte va a salir un poco diferente la presentación por el hecho de diferentes personalidades y todo eso. Entonces, no comparar notas, estudiar aparte y siempre presentarlo igual, y va a salir muy, muy interesante para todos. Quiero mencionar algunas cosas, y ya que hemos hablado de todas esas cosas, necesitamos entender algunas cosas de Dios. Y he tratado con varias cosas, hablamos de eso, que Dios es justo. El atributo más fuerte de Dios es que Él es santo. Los ángeles cantan santo, santo, santo. Entonces, Dios es santo, su palabra es santa. Es importante que nosotros estemos listos, preparados de defender su palabra con su palabra, no con nuestros pensamientos, sino con su propia palabra, y de ayudar a otros de poder conocer lo bueno, lo santo, lo puro que es Dios. Entonces, ese estudio y todo lo que estamos haciendo hoy es algo que realmente va a ser poco diferente que otros estudios. Hay muchas cosas que estudiamos, hacemos, y es la última vez que pensamos en eso. Eso es algo que va a quedar útil por el resto de su vida. Y en diferentes momentos va a haber quizás una persona o grupos de personas que lleven esos conceptos diferentes. ¿Qué pasa? Eso genera un conflicto de religión y de creencia, y necesitamos saber de dónde vienen ellos para poder saber cómo presentar nuestro lado. Entonces, es una cosa de presentar solo mi lado, lo que yo creo, pero si yo no entiendo qué creen los demás, entonces va a ser muy, muy débil mi argumento. Entonces, yo quiero tener cuidado de presentar con mansedumbre a todo lo que piden respuesta, y presentarle con una defensa. Otra vez, lo que uso para defender la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, martes va a entregar la tarea de los versículos, deísmo, ateísmo, agnosticismo. Hay un versículo que muestra que esa no sería la posición correcta. Y yo creo que no solo agarrar el primer versículo que sale en internet, hay que verificar que usted entiende por qué ese versículo apoya su posición de monoteísmo, y porque enseña que no es así de politeísmo, no hay más de un Dios, no podemos negar la existencia de Dios, etc. Entonces, puede ser que salga un versículo ahí que no tiene nada que ver, y tiene que ser seguro que el versículo tiene sentido, lo que está poniendo ahí. Y después, con esa misma lista, vamos a hacer estudio, mandar el video. Puede mandarlo antes si quiere, mucho mejor, pero le va a tardar un poco, y yo quiero que lo estudie muy bien.
y que sea poco útil el video, ¿ok? Entonces tome tiempo como yo hago, yo tomo tiempo que hay bastante luz, hay buen audio, la cámara no está moviendo, entonces yo tomo tiempo de hacer eso por mi clase para enseñar a ustedes, entonces yo quiero que haga lo mismo, lo mejor que puede, quizás no tiene todo para hacerlo al mismo nivel de calidad como yo trato de hacer por ustedes. Pero tomé tiempo de mostrar la importancia de eso. Entonces, hacer un momento donde podemos escuchar a su voz, hacer unas pruebas de ser seguro que nos sale, que podemos escuchar su voz. Usted está listo de presentar y por un momento, entre 5 y 7 minutos, usted va a convertirse en el maestro de solo uno de esos temas. ¿Okay? Ese yo creo que va a ser interesante y yo estoy emocionado por eso.